Señoras y señores, muy buena tarde, bienvenidos a la Universidad Rafael Landívar. Pedimos al público asistente ponerse de pie para el ingreso de las autoridades e invitados especiales. Previo a dar inicio formal a todo acto de esta casa de estudios, es una tradición y parte de nuestra identidad invocar la presencia del Supremo Creador. El día de hoy la invocación a Dios estará a cargo del Padre Luis Carlos Toro, a quien invitamos a pasar a este podio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y eterno Dios, te suplicamos mires con tu benigno favor a nuestra Universidad Rafael Landívar, para que se acreciente el conocimiento entre nosotros y toda buena instrucción florezca y abunde. Te pedimos, Señor, que derrame tu Santo Espíritu y nos llene del don de la sabiduría para afrontar con valentía todos los retos que se nos presenten en este caminar. Bendice a todos los que enseñan y a los que aprenden, y concédeles que con humildad de corazón miren siempre hacia ti, que eres la fuente de toda sabiduría, por Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, gracias. Con la venia del Padre Rector damos inicio agradeciéndole su presencia a esta lección inaugural del año académico 2019, con la especial participación de la doctora Adela Cortina Orts, quien ofrecerá la disertación titulada Ética, Política y Bulos, Fake News. En esta oportunidad estamos transmitiendo simultáneamente al sistema de campus y sedes de la universidad, a quienes saludamos muy cordialmente. Agradecemos la presencia a este acto a miembros del Consejo Ejecutivo, decanos, directores de campus y sedes y funcionarios de la universidad, excelentísimos obispos y representantes de la Conferencia Episcopal de Guatemala, señoras y señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático y consular, rectores y representantes de las universidades del país, de organismos del Estado y organismos nacionales e internacionales, sacerdotes de la Compañía de Jesús y de órdenes religiosas, representantes de los sectores educativo, social y privado, cuerpo docente, colaboradores, alumnos, amigos e invitados especiales que son todos. Preside el estrado Padre Marco Tulio Martínez, rector de esta casa de estudios, Padre provincial para Centroamérica de la Compañía de Jesús y ex rector de esta universidad, Rolando Alvarado López, doctora Lucrecia Méndez de Penedo, magíster Ariel Rivera y licenciado Alejandro Arévalo, vicerrectores, Padre José María Ferrero y magíster Miguel Bonhegen, miembros vocales del Consejo Directivo, y Padre Héctor Estrella, decano de la Facultad de Humanidades. Doctora Adela Cortina, disertante e invitada especial, y quien les habla, Fabiola Padilla, secretaria general. Como siguiente punto de nuestro programa, la doctora Lucrecia Méndez de Penedo, vicerrectora académica, presentará a nuestra invitada especial. Señor rector de la Universidad Rafael Landívar, Padre Marco Tulio Martínez, Padre provincial
Padre Rolando Alvarado, señores vicerrectores y miembros del Consejo Directivo, honorable doctora Adela Cortina, disertante de la lección inaugural, autoridades académicas, invitados especiales, señoras y señores. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Adela Cortina, y el uso del adjetivo es intencional porque se relaciona con sus teorías sobre la importancia de lo afectivo para conocer y transformar la realidad, y porque la recibimos con admiración, pero también con afecto, pues ya tuvimos el honor de su visita en esta casa de estudios hace algunos años. La doctora Cortina es una reconocida filósofa y académica de nivel internacional. Doy algunos datos mínimos de su vasta hoja de vida para ilustrarlo. Es catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, ciudad de donde es originaria. Es también miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde ha sido la primera mujer que ingresa en dicha institución. Su formación de nivel superior la completó como becaria en Alemania en las universidades de Múnich y Frankfurt, donde trabajó con Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. Ha sido directora del Máster y Doctorado Interuniversitarios con mención hacia la excelencia, ética y democracia, y profesora visitante asociada en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos de América. Es directora de la Fundación ETNOR y miembro del Consejo de la International Development Ethics Association. Asimismo, ha formado parte del jurado de los premios Príncipe y Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades y en Ciencias Sociales. Es colaboradora y columnista del diario español El País. Su trabajo académico ha gozado de múltiples reconocimientos que se traducen en más de una decena de doctorados honoris causa, en universidades nacionales e internacionales con varias medallas universitarias ad honorem. Ha sido distinguida con reconocimientos a su obra con diversos premios, entre los cuales cabe señalar el Internacional de Ensayo Jovellanos por su libro Ética de la Razón Cordial en 2007, Internazionale per la Filosofia Karl Otto Appel en 2013, Premio Nacional de Ensayo 2014 por su libro ¿Para qué sirve realmente la ética? El Premio Victoria Kent 2015 por la defensa de los valores democráticos, el Premio por los Derechos Humanos en 2018. En 2017 se hizo acreedora a la alta distinción de la Generalidad de Valencia. Ha publicado más de una veintena de libros, algunos de los cuales han sido traducidos a otros idiomas, y más de 250 artículos. Entre ellos podemos mencionar Ética Mínima, del 1986, La Ética de la Sociedad Civil, 1994, Ética de la Empresa en coautoría en 1994, Por una Ética del Consumo en 2002, Razón Pública y Éticas Aplicadas en coedición 2003, Ética de la Razón Cordial 2007, Justicia Cordial 2010, Neuroética y Neuropolítica 2011, ¿Para qué sirve realmente la ética 2013? Aporofobia, el rechazo al pobre 2017. En 2018, sus colegas le dedican el libro de homenaje Ética y Filosofía Política, publicado en Tecnos. Es también miembro de consejos de revistas nacionales e internacionales. La ética aplicada es aquella que nace de la realidad social para regresar a ella con carácter preventivo, instando a gobernantes, expertos y ciudadanos de todo tipo a trabajar conjuntamente para predecir problemas y dar orientaciones en todos los niveles de convivencia, ética informática, ética económica e empresarial, la ecoética, entre otras. Esta corriente persigue que la ética tenga un carácter consensuado para el bien común en todos sus niveles y entre todos los actores sociales, quienes además de airear protestas, formulen escenarios viables y eficaces. La doctora Cortina es una autoridad en este campo.
dueña de una rigurosa formación cultural, humanista y filosófica, se puede permitir bajar la ética de las alturas intimidantes de la cátedra a la comprensión y puesta en práctica de parte del ciudadano de a pie. Ha formulado un concepto que desconcierta un poco la primera vez que uno lo escucha, ética cordial, el cual ella describe así, cito: el corazón, cordis, es el centro, la clave de algo, también de las personas. En ellas es el lugar del afecto, pero también de la inteligencia, el espíritu, el talento, incluso el estómago. Porque hay que tener estómago, y mucho, para bregar por la justicia y para hacerse el ánimo de aspirar a la felicidad, que son las dos grandes metas de la ética. Hago énfasis en las palabras justicia y libertad, ya que resultan clave para comprender sus planteamientos. Agrega más adelante, cito: porque no hay ética pública ni privada sin corazón. Tal vez porque nos falta, estamos tan cansados de discordia en la vida pública, de inmisericordia en la privada. Fin de cita. No se crea, sin embargo, que es una ética sentimentaloide y dulzona propia de esa caricatura patética que se llama buenismo. La ética cordial constituye la acción que resulta de la reflexión crítica y la arraigada convicción de que el bien común está por encima de todo y, por tanto, cualquier tipo de exclusión resulta siempre perverso. Pero además hay una razón práctica. Una ética excesivamente racionalista no es eficaz, porque desconoce la parte afectiva que filtra en buena parte la percepción de la realidad. Ignora nada menos que factores fundamentales como la indignación ante la injusticia, la compasión y la gratuidad, los cuales constituyen motores de crecimiento humano y promotores de la felicidad compartida, entendida como plenitud en su verdadero sentido de calidad de vida. Así enjuicia Juana Sánchez Hey Venegas el aporte de la doctora Cortina en este aspecto, cito: de ahí que el acento se ponga en valores deseantes, porque el racionalismo occidental nos ha sugerido y defendido tan solo valores formales que parecían solo cognitivos o no desarrollaban la dimensión afectiva humana. Nombrar algo es darle existencia. La precisa delimitación semántica permite revelar lo que ese algo significa en profundidad con todas sus posibles connotaciones. Nuestra invitada ha llegado a acuñar un término que ha sido reconocido por la Real Academia Española en 2017, aporofobia. Así, ella ha dado vida y voz a un fenómeno que ahora es quizás más evidente que antes por la globalización de la imagen: el rechazo al pobre, relativamente emparentado con la xenofobia y el racismo, como lo expresa ella rotundamente, cito: el problema no es de raza ni de extranjería, es de pobreza. Por eso hay algunos racistas y xenófobos, pero aporófobos todos. Fin de cita. Como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa, pero sobre todo debido a que en relaciones de intercambio los pobres no pueden devolver nada tangible. Al rechazo se une el desprecio, y así lo expresa de esta manera la doctora Cortina, cito: el desprecio al pobre es una violación de la dignidad de las personas concretas y un atentado contra la democracia que tiene por valores supremos la igualdad y la libertad de todos los seres humanos. Fin de cita. Se puede entonces ser pobre de muchas y variadas maneras y algunas simultáneas. Actualmente muchos desvían la mirada y se atrincheran en su pequeño mundo de cómoda ignorancia e insensibilidad moral. Prefieren evadir contemplando la espectacularidad mediocre que anestesia las conciencias. A esta actitud egocéntrica
ella opone insistentemente el diálogo que busca construir comunidad en armonía. La doctora Cortina también propone cultivar los sentimientos que nos hacen descubrir nuestros límites, pero también nuestro potencial humano, a través de una compasión bien entendida que nos conduzca a compartir empáticamente con el otro su alegría o su desdicha, haciéndolas un poco nuestras. No tiene nada que ver con la lástima o el paternalismo. En efecto, ella plantea educar en una ciudadanía cordial. Para ir formando este tipo de ciudadano, el individuo debería ir más allá de una prudencia aconsejable siempre que no sea acomodaticia o de mínimo esfuerzo. Más bien, motiva el riesgo que todo compromiso fundado en la gratuidad conlleva, sobre todo en aquel individuo descafeinado que paralelamente, cito, no siempre está dispuesto a atender las demandas de justicia ni está tampoco dispuesto a arriesgarse para ser feliz. Fin de cita. La articulación entre intensidad afectiva y profundidad reflexiva constituyen el rasgo más valioso del lúcido e inteligente discurso de Adela Cortina, a la par del aprecio por los sentimientos y valores como factores indispensables en la creación de una ciudadanía activa y comprometida. Así, ella se nos revela a través de su registro de escritura como cercana, directa y con una puntería notable para la ironía, compasiva y sedienta de justicia, pero sin olvidar la necesidad del conocimiento riguroso, visionaria de utopías en todos los niveles de la existencia humana, pero con los pies anclados en la tierra, precisa en su visión realista de la condición humana, pero abierta a las posibilidades inmensas de la persona como cantera en potencia, fervorosa en sus principios, pero abierta al diálogo con todos para buscar consensos que conduzcan al bien común. Y eso sí, irreductible en su exigencia de inclusión de los más vulnerables. Deseo manifestar a nuestra distinguida visitante el agradecimiento por haber aceptado impartir la lección inaugural del año académico 2019, centrada en un tema de gran actualidad: ética, política y bulos, fake news. El proyecto educativo de esta casa de estudios está construido alrededor de la dignidad de la persona, por lo que sus ideas y textos han sido y siguen siendo inspiración para el debate académico y la proyección social. Asimismo, reiterarle nuestra cordial bienvenida en el sentido cortiniano del término, leyendo para finalizar un breve y hermoso párrafo referente a la gratuidad en su libro La ética cordial, como testimonio de esperanza fundado en la cordura de la concordia. Cito el texto. Más allá del derecho y el deber, pero no en línea recta, como quien sigue un camino o la vía de un tren, sino en profundidad, en interioridad, se abre el amplio misterio de la obligación, el prodigioso descubrimiento de que estamos ligados unos a otros de forma indisoluble y por lo tanto obligados, aún sin sanciones externas, aún sin mandatos externos, sino desde lo hondo, desde lo profundo. Es en lo profundo donde se descubre esa enigmática ligadura, el secreto de la felicidad. De ella brota el mundo de las obligaciones que no pueden exigirse, sino compartirse graciosamente. El mundo del don y del regalo, del consuelo en tiempos de tristeza, del apoyo en tiempos de desgracia, de la esperanza cuando el horizonte parece borrarse, del sentido ante la experiencia del absurdo.
Con esta brillante presentación dejamos con ustedes a la doctora Adela Cortina Ortiz, quien dictará la lección titulada Ética, Política y Bulos, Fake News. Bueno, ante todo quiero agradecer muy cordialmente a esta Universidad Rafael Landívar por el honor que me hace permitiéndome participar en este acto solemne de la inauguración del curso, y ese agradecimiento pues lo voy a concretar en la figura de su rector, de su magnífico rector, el padre Marco Martínez, en la figura de la vicerrectora académica, que fue la que escribió una gran cantidad de correos electrónicos. Hicimos un maravilloso brief Bexel que no creo que sea después publicado en absoluto, pero efectivamente se dio un gran esfuerzo en escribirme y ahora mismo ha hecho una presentación que me ha dejado sencillamente sin palabras. A partir de aquí yo ya no voy a poder decir nada porque todo lo que diga voy a quedar mal. Lo ha dejado tan maravillosamente alto el listón que todo lo que diga va a quedar por debajo. Muchas gracias también al vicedecano de Humanidades, porque creo que ha venido de Humanidades también un poco la invitación, y al vicedecano Juan Pablo Escobar, que ayer me llevó de nuevo a la maravillosa ciudad antigua, que tienen ustedes esa joya a la que siempre merece la pena volver, y la disfruté enormemente. Y bueno, confío en volver alguna otra vez, porque no se puede decir nunca que es la última con una cosa tan hermosa. Cordialmente, muchas gracias por esta invitación, que para mí es una alegría y es un honor poder compartir con todos ustedes un tema que lo propuso el señor rector y que creo que es un tema, como diría José Ortega, tanto urgente como importante. Las dos cosas son fundamentales, es urgente y es importante, y es un tema que nos preocupa, creo que a todos los presentes, porque es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Por eso esta lección creo que la vamos a aprovechar sobre todo para reflexionar sobre un tema al que tenemos que ir encontrándole soluciones, porque como veremos es un tema central. Voy a intentar ligar los tres términos del título, ética, política y bulos, fake news, y empezaré por el tercero de esos términos, que sería el de los bulos, el de las fake news. Como saben los presentes, la expresión fake news fue declarada palabra del año 2017 por la editora de Collins, de los diccionarios Collins, y era la palabra del año 2017, y la razón que se dio es que se le daba por su presencia omnipresente durante los 12 meses de ese año. Fue la palabra más usada, la palabra más citada en los medios de comunicación y también en las redes sociales, lo cual ya muestra una presencia pública verdaderamente llamativa. ¿Qué significa fake news? Bueno, la traducción literal, evidentemente, noticias falsas, pero la cuestión es que se trata de noticias falsas que son capaces de propagarse velozmente a través del espacio digital. Se añade la idea del espacio digital a las fake news porque es en ese lugar donde tienen su situación esencial. Yo insisto en que las fake news tienen un nombre castellano muy viejo, que es la palabra bulos. Efectivamente, un bulo, digo según el diccionario de la Academia, es una noticia falsa. Y es una noticia falsa, pero que está propagada con algún fin. Efectivamente, el bulo no se propaga por casualidad, sino por algún fin determinado. Y a diferencia de otras expresiones, como puede ser las expresiones de murmuraciones, de ocurrencias, no se trata únicamente de esas habladurías que forman parte de lo que Heidegger llamaría el man, el se, man sagt, man denkt, se piensa, se dice. No solamente es el dominio del se, sino que en el caso de los bulos sí que hay un emisor que es identificable. No solamente llevan un determinado fin, sino que el emisor podría ser identificado
cosa que no ocurre con las habladurías. En el caso de los bulos sí puede ser identificado, en el caso de las habladurías que ocurren en todos los pueblos y en todos los lugares es imposible identificar de dónde viene porque no hay un emisor identificable. Este va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener con esas fake news o bulos del mundo digital, que resulta enormemente difícil identificar quién es el emisor originario. Son fundamentales. ¿Qué es entonces lo específico de los bulos en la época actual? Por una parte, ya he comentado que se transmiten sobre todo a través de Internet, y esto es lo que nos vamos a encontrar todo el tiempo cuando hablemos del tema, porque la velocidad con la que se transmiten estos bulos hoy en día no deja tiempo para la reflexión, no deja tiempo para la comprobación. No hay serenidad suficiente para ver si la noticia era verdadera o falsa, porque ni siquiera los periodistas más especialistas en investigación son capaces de intentar ver si efectivamente aquello era una noticia falsa o era una noticia verdadera. No hay tiempo. La celeridad, que es lo que en este tiempo nos está caracterizando, es la que transmite los bulos de una manera con un encarnizamiento informativo tremendo. Y por otra parte, la segunda característica importante es que con ellos se trata, o eso es lo que se dice, que es la característica específica, que se trata de apelar a sentimientos fuertes de las gentes. El bulo trata de llegar a sentimientos fuertes de las gentes, como puede ser el miedo, o como puede ser el odio, o como puede ser la incertidumbre. Se trata de llegar efectivamente a los sentimientos, se trata de llegar a las emociones. Bien, esta es una de las expresiones, el bulo, pero a mí me gustaría recordar que hay otro término que también es de los vencedores en estos jornadas que se celebran para ver cuál es la palabra triunfadora en cada uno de los años. Otra de las palabras es la palabra posverdad. La palabra posverdad fue declarada palabra del año 2016, ya no 2017, sino 2016, y pertenece al mismo ámbito semántico que los bulos. Porque, ¿qué es la posverdad? La posverdad es una mentira emotiva. Es una mentira emotiva, una distorsión emotiva de una realidad para conformar la opinión pública. Esa es la meta, conformar la opinión pública e influir en las actitudes sociales en las que, en estos casos, los hechos son menos importantes que las emociones y las creencias de la gente. Entre los hechos y las emociones, la importancia del mundo de la posverdad es llegar directamente a las emociones, a los sentimientos, no tanto transmitir hechos, porque justo la posverdad consiste en una distorsión de la realidad para tratar de calar y dar con las emociones de las gentes para ir conformando una opinión pública determinada. Después de estas caracterizaciones que parecen algo novedoso, la pregunta que yo me hago y creo que nos hacemos muchos es, ¿pero realmente esto es algo nuevo? ¿O los bulos y la llamada posverdad son tan viejas como la humanidad? ¿No es cierto que ha habido siempre bulos a lo largo de toda la historia? Yo me temo que desde que salieron los cazadores recolectores, ya las gentes transmitían bulos para desacreditar al contrario y para tratar de hacerse con la fuerza de la tribu. Se contaban historias distorsionadas de los demás con un fin muy determinado y es hacerse con el poder. Luego volveremos a ello, pero efectivamente se han contado cantidad de historias acerca de colectivos, acerca de minorías, acerca de grupos. Todo eran historias distorsionadas en las que lo que importaba al final ya no era el hecho, sino el efecto que se conseguía con la distorsión de esa realidad, porque quien lo utilizaba conseguía el poder y conseguía situarse en un lugar determinado. Creo que es tan vieja como la humanidad la historia de estas manipulaciones, de estas tradiciones y propagandas, y yo creo que todos los presentes recordarán que en cuanto Hitler tomó el poder y dio paso al Tercer Reich, lo primero que hizo es un ministerio de propaganda. El ministerio de propaganda justo lo que intentaba era la idea de mentalizar a las gentes con determinadas ideas distorsionadas que llegaban a la emoción de la gente.
¿Qué es lo que ha cambiado? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que ha cambiado de estos bulos tradicionales que son viejos como la humanidad, de esto que se llama posverdad, que algunos, por lo menos yo, entendemos que no es posverdad, sino sencillamente mentira? Creo que hay que distinguir entre emplear eufemismos que resultan muy emocionantes y muy novedosos y que permiten declarar que una palabra es palabra del año y que estamos en un mundo distinto, en una época distinta, o decir sencillamente que distorsionar un hecho y contarlo de una manera determinada con el fin de influir en la sociedad y conseguir el poder sencillamente es lo que siempre se ha llamado mentira, que es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Y efectivamente creo que estamos en el terreno del engaño que se está transmitiendo, pero eso sí, a una velocidad de vértigo, algo que no pensaban los cazadores-recolectores ni en la Edad Media ni en ninguna de las épocas anteriores. Efectivamente, ese es un gran cambio, esa velocidad, y luego comentaremos, que no permite siquiera la cautela, la serenidad, la prudencia de ver si efectivamente esto tiene un emisor que está intentando ganar una gran cantidad de ventajas. Pero hay un elemento que a mí me parece que es muy importante, que distingue a todas esas tradiciones de la historia de lo que es el bulo actual y lo que es la mentira actual, y es el hecho de que, por lo menos desde hace 71 años, ya casi 71 años, la humanidad, a través de las Naciones Unidas, declaró que hay unos derechos humanos que hay que reconocer a todos los seres humanos. La Declaración de Derechos de 1948 es una declaración que afecta a toda la humanidad y en la que se comprometieron los distintos países y la mayor parte de los países del mundo, declarando que todos los seres humanos tienen derechos porque, como se ha dicho, tienen dignidad. La afirmación de la dignidad humana es la clave de la ética y la política del mundo moderno. Es la clave de nuestra ética y de nuestra política. Y afortunadamente es una afirmación que comparten tanto la ética cívica de las sociedades pluralistas como las éticas religiosas, como sería el caso de la ética cristiana. Hay una coincidencia, un consenso en que la dignidad humana es algo inapelable. Y creo que fue una gran noticia que se reconociera esa dignidad en el nivel de las Naciones Unidas y que una gran cantidad de pueblos de la Tierra, la mayoría, se sumaran a la afirmación de esa dignidad. ¿En qué se basa la dignidad humana? Voy a hacerlo desde el punto de vista de una ética moderna, de una ética secular. La afirmación de la dignidad humana pues procede, creo yo, de aquel reconocimiento que hace Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, cuando a la hora de formular el imperativo categórico en la tercera formulación dice aquello tan hermoso de obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Los seres humanos tienen dignidad y eso quiere decir que valen por sí mismos, que son fines en sí mismos y que no se les puede instrumentalizar, no se les debe instrumentalizar. Y cuando se miente y cuando se engaña, se está instrumentalizando a las gentes para conseguir fines que pueden ser económicos o pueden ser políticos, pero lo que se está haciendo es atentar contra el imperativo clave de la ética moderna, que es el de no instrumentalizar a los seres humanos, porque tienen dignidad y no tienen un simple precio. Y el segundo elemento que creo que es nuevo también, junto con la afirmación de la dignidad, es que dentro de ese reconocimiento se entiende que todo ser humano tiene derecho a participar en las decisiones que se toman en la comunidad política en la que vive. Es decir, la expresión más acabada sería, en concreto, la expresión de una sociedad democrática. El reconocimiento de la democracia como la mejor forma de gobierno es un reconocimiento que se ha hecho expreso entre todos los países de la Tierra. Ahora voy a entrar en ello, pero en un momento determinado, después de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia había sido tan verdaderamente nociva que se produjo un consenso en todos los países, se fue produciendo paulatinamente, en que la mejor forma de gobierno es la forma de gobierno democrática, hasta el punto de que los profesores de filosofía política prácticamente se quedaron sin trabajo
porque durante toda la historia habían intentado determinar cuál es la forma de gobierno más perfecta y ya había un consenso sobre que en definitiva era la democracia. Se reconoció que la democracia era esa forma superior de gobierno y en ese sentido es importante, y quería ser la clave de esta intervención, cómo el mundo de la posverdad y de los bulos lo que está es atentando contra la dignidad humana y está atentando y socavando la posibilidad de construir una democracia. Por eso es un tema urgente e importante que hay que analizar muy de cerca. Pero antes de pasar a una reflexión posterior, todavía quería nombrar una palabra más de las vencedoras en todas estas carreras que se están haciendo entre las palabras para ver cuál es la que tiene más éxito en una época determinada, y tengo que decir con toda la humildad que efectivamente es la palabra que yo he creado modestamente, y es la palabra aporofobia. Efectivamente, esta sería la tercera cuestión, la aporofobia. La palabra aporofobia fue aceptada por la Real Academia de la Lengua Española el día 20 de diciembre de 2017 y el día 27 la Fundación del Español Urgente la declaró palabra del año 2017. Pero lo bonito fue cuál es la razón que dio. Y la razón que dio es la de que no que se había usado porque estaba recién estrenada, sino que tenía capacidad transformadora de la realidad. La importancia es que tenía capacidad transformadora de la realidad, porque se trataba de designar un fenómeno real que, como ahora mismo no tiene un nombre, funciona con la fuerza de las ideologías que existen, existe la dominación, pero como no tiene nombre y no se sabe, la opresión es todavía más fuerte porque estamos en el terreno de lo desconocido, en el terreno de la clandestinidad. El desprecio al pobre, el rechazo al pobre tenía que tener un nombre y ese es el nombre aporofobia, construido con dos expresiones, la palabra aporos y la palabra foeo. ¿Qué es aporos? El que no tiene recursos, el que no tiene nada, quiere devolver a cambio, el que está en una situación vulnerable. Que es fobeo, es recelar, rechazar, etc. Nombro la aporofobia como un tercer elemento porque me parece fundamental en este mundo de las patologías sociales, como pueden ser el de la posverdad, o como pueden ser el de los bulos, o como puede ser el de la aporofobia dentro del terreno de las fobias sociales. Las fobias sociales son muy importantes, las patologías sociales son muy importantes para ir en contra de la dignidad y para socavar la democracia. Siempre las claves van a ser en contra de la dignidad y socavar la democracia. ¿Y qué es una fobia social? Las fobias sociales se están expresando también a través de Internet y a través de los medios de comunicación en lo que se llaman los discursos del odio. Los discursos del odio, que pueden llegar a convertirse en delitos de odio, están perfectamente ligados con el tema de los bulos y con el tema de la posverdad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la característica del discurso del odio es, en primer lugar, que no va contra una persona por ser esa persona, sino que va contra una persona porque pertenece a un colectivo que tiene una característica que la persona que odia y desprecia. La persona tiene una característica, puede ser un indígena, puede ser alguien de una orientación sexual diferente, puede ser alguien de una etnia, de una raza, puede ser alguien de una religión diferente, tiene una característica que merece odio para aquel que lanza el discurso del odio, para el que le pone en su punto de mira. La segunda característica es que el que odia estigmatiza a todo ese colectivo y lo convierte en el punto, en el blanco para una sociedad, para que la sociedad lo odie también y para que vea que es, de alguna manera, ese chivo expiatorio que tiene la culpa de todo lo que ocurre. Cuando pensamos en por ejemplo, pienso yo en los estadounidenses de las clases medias bajas que efectivamente votaron a Donald Trump porque prometió que iba a construir un muro para separarse de los mexicanos, pero efectivamente también eso tenía que ver
no solo con los mexicanos, sino con los salvadoreños, con los guatemaltecos, con todo este grupo de extranjeros. Y entonces se lanza un bulo que son las gentes que van a traer la miseria, que van a traer la delincuencia, que nos van a quitar el trabajo, que nos van a quitar la sanidad, que nos van a quitar la educación. Se lanza el bulo de que esos colectivos son colectivos perjudiciales que nos van a quitar todo eso. Es lo que ha ocurrido exactamente igual en Europa. ¿Por qué tenemos el problema de que no se resuelve el tema de la inmigración ni el tema de los refugiados? Pues precisamente porque se lanzan esos bulos, se lanza esa idea de que nos van a quitar nuestros valores europeos, nos van a traer el mundo musulmán, van a entrar con la delincuencia, van a ser terroristas. Se lanza toda esa idea que es el discurso del odio contra esos que vienen de fuera, pero no porque son extranjeros, sino porque son pobres. Efectivamente, a nadie le molesta que vengan los turistas. En España estamos entusiasmados con que vengan los turistas, y hace poco alguien me decía, creo que Guatemala debería poder vivir del turismo. El turismo es una bendición. Los turistas suelen ser extranjeros, son los que más se agradecen. A nadie le molestan los turistas. ¿Quiénes molestan? Efectivamente los inmigrantes pobres, efectivamente los refugiados, que pueden ser extranjeros o pueden ser de la propia casa. Los que molestan son esos colectivos pobres que es en los que se ceban los bulos y los buscan como chivos expiatorios para justificar y dar razón de las propias miserias. En ese sentido es en el que creo que esos discursos del odio se lanzan desde gentes que creen tener una situación de superioridad sobre aquellos a los que dirigen el discurso del odio, tienen una situación de supremacismo, se creen superiores y con eso quiebran totalmente la idea de democracia. La idea del valor superior de la democracia es justamente el valor de la igualdad, de la igual dignidad de todos los seres humanos. Pero es que además los discursos del odio son discursos que van en una sola dirección, son monológicos y no dialógicos. Son discursos que no reconocen a la persona odiada como un interlocutor válido con el que se puede hablar, con el que se puede entablar en una relación, sino como gentes que son el blanco de una crítica, el blanco de unos dardos, el blanco de unas acusaciones. Con lo cual se rompe totalmente esa relación entre los sujetos humanos, esa relación de diálogo en la que consiste la intersubjetividad, esa relación entre los seres humanos que, como decía Hannah Arendt, nunca debería de ser dañada. Creo que esos tres elementos que acabo de comentar, la posverdad, los bulos y los discursos del odio, incluida la aporofobia, no solamente atentan contra la dignidad humana, sino que están socavando la democracia. Y voy a pasar a ese segundo punto, que es hasta qué punto están poniendo en cuestión la democracia, porque la democracia es un sistema de gobierno preferible, pero muy débil. Y lo peor que le puede pasar es creer que está conquistada. Y si, como he dicho antes, en un momento determinado hubo un consenso después de la Segunda Guerra Mundial en que la democracia es el mejor de los regímenes posibles, ahora mismo está en declive, está en cuestión, está declinando en todos los países de la Tierra. Y creo que es un tema que nos tenemos que tomar muy en serio y en el que tienen una parte todos estos discursos de los que estamos hablando. Y eso es lo importante, que están socavando la defensa de un sistema que es el mejor que hemos encontrado desde el punto de vista ético y político para relacionarnos entre los seres humanos. ¿Cuáles son las ventajas de la democracia? Yo no voy a extenderme porque no me gustaría hablar demasiado, porque no me gusta granjearme el odio de los públicos, que después lo que recuerdan es que alguien ha hablado demasiado tiempo. La cuestión es sí recordar cuáles serían las claves fundamentales, y creo que las claves fundamentales por las que la democracia es tan apreciada es la siguiente. Primero, la experiencia de los totalitarismos ha sido nefasta, y no solo del nazismo o del estalinismo, sino les pongo a ustedes el ejemplo que tienen con Miguel Ángel Asturias, con esa maravillosa obra que es El señor presidente, una obra que he leído, que he disfrutado de lo bien escrita que está, pero les aseguro que no volveré a leer jamás, porque sufrí enormemente. Efectivamente, la experiencia del agobio que es el totalitarismo
lleva a decir totalitarismos. No, jamás. La democracia es la mejor alternativa posible que nos deja a todos respirar. Pero también porque, como se ha dicho, y recogía Rousseau y dice Habermas, porque el sistema más perfecto sería aquel en que los destinatarios de las leyes son de alguna manera también sus autores. Los destinatarios de las leyes son de alguna manera también sus autores. Esa es la manera mejor de legitimidad política una vez se dejó la legitimación política, la legitimación divina del poder político. La más perfecta es que los destinatarios sean de alguna manera los autores. Y la tercera razón fundamental es que una democracia es condición de posibilidad del respeto a los derechos humanos. Solamente en las democracias es posible el respeto a los derechos humanos y respetar los derechos humanos es fundamental para llevar adelante la democracia. Efectivamente, en los años 50 la democracia empezó a cobrar poder y en los años 70 se produjo lo que se ha llamado la tercera ola de la democracia, llamó Huntington. En los años 70 del siglo pasado se van democratizando una gran cantidad de países, van subiendo a través de los distintos países la ola de democracia y yo recuerdo muy bien aquel informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un informe espléndido del año 2004 sobre la democracia en América Latina, en el que se decía con toda euforia: por fin cambiamos de gobierno sin necesidad de golpes de Estado. Por fin pasamos de un gobierno a otro a través de la elección, a través de la votación popular, a través de una ciudadanía que ya ha asumido sus poderes y que ya se siente la protagonista de la vida social. En esos años había una euforia en la que los distintos países se fueron democratizando y se produjo una ola en la que prácticamente todos los países de la Tierra se convirtieron en países democráticos. Pero desgraciadamente esto cambió totalmente en el cambio de siglo. En nuestro cambio de siglo se ha producido lo que se llama la recesión democrática, sobre todo desde el año 2007 hasta nuestro momento. Y además va en aumento. ¿Qué quiere decir recesión? Que no hay países que se apuntan a ser países democráticos, que los que son países democráticos pierden calidad democrática y que algunos que eran esperanzadores efectivamente han practicado un retroceso. En este momento, si atendemos al índice de democracia de The Economist, tenemos que hay en el mundo 20 democracias plenas, 55 democracias imperfectas, 39 estados híbridos y 53 estados autoritarios. Solo el 5% de la población mundial vive en una sociedad que es una democracia plena. Es posible que estas clasificaciones sean muy discutibles, se pueden discutir evidentemente, pero lo que parece claro es que ha habido una enorme recesión y a pesar de pensar que es el mejor sistema posible, solo el 5% de la humanidad está viviendo en una democracia plena. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Creo que hay que tomar muy en serio que la consolidación de la democracia es un valor por el que hay que trabajar tanto en el nivel local como en el nivel global, porque nos va en ello mucho de la dignidad humana. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Hay grandes discusiones, como saben los presentes. Una de ellas es la que puso sobre el tapete Fareed Zakaria cuando dijo que lo que nos ocurre es que hay una serie de democracias actualmente que son lo que se llama democracias iliberales. Digo iliberales porque cuando se escribe un artículo y se pone democracia iliberal, siempre te lo ponen mal, porque la I la borran y es fundamental. Hay democracias iliberales. ¿Qué quiere decir una democracia iliberal? Pues Zakaria distingue entre dos tradiciones, la tradición democrática y la tradición liberal, y entiende que la tradición democrática tiene como clave las elecciones regulares. Pero un país en que se celebran elecciones regulares y sin embargo no se respetan los derechos civiles y políticos que son la clave del liberalismo, ¿se puede decir que es una democracia liberal?
o hay que reconocer que es una democracia iliberal. Y que efectivamente en este momento, si pensamos en nuestro derredor, una buena cantidad de países que tienen democracias regulares y no tan regulares, porque cuando alguien llega al poder a lo mejor cambia la Constitución para poder perpetuarse en el poder, con lo cual lo de la regularidad es algo discutible, pero en principio puede haber elecciones regulares y sin embargo no se respetan los derechos civiles y políticos, no hay libertad de expresión, de asociación, de reunión, se cierran las televisiones, se cierran los medios de comunicación. ¿Se puede decir que eso es una democracia? ¿Se puede decir que es una democracia iliberal o sencillamente hay que reconocer que es una tiranía? Estamos en momento de discurrir sobre si eso se le puede llamar así o se le puede llamar sencillamente una tiranía. Y sin embargo, como dice Mohsen Naim, y me parece muy acertado, se pregunta en un artículo muy interesante por qué a los tiranos les gusta parecer demócratas. ¿Por qué a los tiranos les gusta parecer demócratas? A todos les gusta parecer demócratas. Nadie dice sencillamente, bueno, yo soy un tirano, ¿y qué pasa? No, todo el mundo dice, no, yo soy más demócrata que nadie. Eso es algo que se mantiene porque la democracia sigue teniendo un valor enorme para las gentes. Sigue habiendo un consenso de que es lo mejor y por lo tanto que hay que realizarla de una manera u otra, pero hay que realizarla. A mí me parece que tiene razón Zacarías en que puede haber democracias iliberales, pero que entonces hay que llamarles sencillamente tiranías. Pero hay otro lado de la cuestión que me parece importante y que no se tiene tan en cuenta, y es que nuestras democracias se han cargado de unas connotaciones que no siempre han satisfecho a la población. Y es que las democracias no solo tienen que atender a los derechos de primera generación, que son los civiles y políticos, sino también a los de segunda generación, es decir, a los económicos, sociales y culturales. Una sociedad democrática no solo tiene que ser democracia liberal, sino yo creo que tiene que ser democracia liberal social. Y democracia social quiere decir que todos tienen derecho al trabajo, todos tienen derecho a la educación, todos tienen derecho a la sanidad, todos tienen derecho a la cultura, todos tienen derecho a... Esos son contenidos de la democracia. Y mi pregunta es, ¿esos contenidos están satisfechos en las democracias actuales o se ha producido un desengaño, una decepción que nos ha llevado al momento en el que estamos, que es a ese declinar de las democracias, ya esa desafección? Estamos mirando las votaciones de los países que nos rodean. El último, comentábamos el Ecuador, la votación de la gente ha sido mínima. ¿Por qué las gentes no acuden a votar? No solamente el Ecuador, que es el último que se me ocurre, porque es el último que tenemos presente. ¿Por qué la gente se desentiende cada vez más? ¿Por qué esa desafección? ¿Qué es lo que nos ocurre? Es que no se han satisfecho esas expectativas que teníamos de que la democracia tenía que tener una dimensión liberal y que tenía también una dimensión social. Yo creo que efectivamente las expectativas no se han satisfecho y que por eso hay una regresión y que es urgente e importante tratar de que los dos lados, el liberal y el social, se vean satisfechos por parte de la gente. Y por eso, y voy a ir acabando unos últimos puntos para volver al tema de los bulos, creo que hay que tener en cuenta en nuestras sociedades que se combinan, creo yo, tres modelos democráticos que serían tipos ideales en el estilo de Max Weber, pero que en cada una de nuestras sociedades uno de esos modelos de democracia tiene más fuerza que los otros. Y me voy a referir a la democracia agregacionista, la democracia emotivista y la democracia deliberativa o comunicativa. En todos nuestros países hay una dimensión, que es la dimensión agregativa de la democracia, otra dimensión que es la dimensión emotiva y otra que es la dimensión comunicativa. ¿Qué quiere decir la democracia agregativa? La clave para llegar a responder qué quiere decir está en una expresión muy interesante de John Dewey que dice lo siguiente: la clave de las democracias es la regla de las mayorías. Y él dice, la regla de las mayorías es tan estúpida como sus detractores le acusan de serlo.
Pero es que lo importante no es la mayoría, lo importante es cómo se genera la mayoría. Si se genera a través de la deliberación y el diálogo, o si se genera a través de la manipulación de emociones, o se genera a través de la agregación y suma de intereses. Y ahí es donde creo que en este momento estamos. Generar una mayoría se puede hacer, como dicen los agregacionistas, agregando intereses. Los individuos tienen intereses distintos, se suman y gana el interés de la mayoría. Pero no se ha entablado un diálogo, no se ha entablado una deliberación. Sencillamente se han sumado intereses que parece que se tienen por naturaleza, como si los intereses no se construyeran socialmente. Como si los intereses no pudieran también cambiarse socialmente a través de la deliberación y el diálogo. Como si no se pudiera pasar del yo prefiero esto, yo prefiero lo otro, a nosotros queremos un mundo que sea así. El agregacionista entiende que hay que sumar intereses y que otra cosa no es posible y no piensa que es posible pasar del yo al nosotros. Nosotros queremos un mundo que sea así. Todas nuestras sociedades tienen una dimensión de democracia agregacionista, de suma de intereses, que lo que hace es que los vínculos entre las gentes no sean realmente vínculos fuertes, son vínculos débiles. Sencillamente agregamos, sumamos, pero no tenemos una relación en la que nos damos cuenta de que estamos en el mismo barco y tenemos que construir la misma sociedad. Precisamente esa debilidad del agregacionismo es la que aprovecha el sector emotivista, porque hay una dimensión de esas sociedades que es la de la democracia emotiva. ¿En qué consiste la democracia emotiva? En manipular las emociones de los ciudadanos para conseguir el voto y para conseguir generar mayorías. Y en este momento el emotivismo está siendo enormemente fuerte. Y lo está siendo a través de los populismos. Y conocen todos los presentes los movimientos populistas que están intentando a través de América primero, pero no solo América primero, sino España primero, Guatemala primero, ese nosotros somos los primeros y bueno, vienen después ya todos los demás. Se está intentando el tribalismo, otra vez el nacionalismo, el nosotros frente a ellos, esa manipulación de emociones que se está haciendo continuamente, pero además, y aquí volvemos al comienzo, lo que está funcionando enormemente en ese mundo emotivo son los bulos y el tema de la posverdad. Efectivamente, están corriendo esos mensajes en todas nuestras sociedades en las que se nos cuentan los hechos de una manera absolutamente distorsionada. Y resulta que esto es una cosa muy importante. Las personas, cuando tratamos de interpretar los hechos, lo hacemos desde marcos valorativos que están muy ligados a las emociones. A través de marcos valorativos que están muy ligados a las emociones. No existe en ningún momento una valoración o una apreciación neutral de un hecho y de una situación. Siempre los seres humanos apreciamos los hechos desde nuestros marcos valorativos que ya están construidos, que ya hemos construido. Cuando yo estudiaba la carrera, la gente decía, ¿y si los hechos no concuerdan con la teoría, qué hacemos? Y la gente respondía, pues peor para los hechos. Aquello que a mí me parecía un chiste, no es un chiste. No es un chiste. Tenemos los marcos valorativos que hemos ido asumiendo a través de nuestro proceso de socialización. Ya tenemos unos valores determinados, ya tenemos unas posiciones determinadas. Nos cuesta mucho de cambiar nuestros marcos valorativos y darnos cuenta de que los hechos pueden llevarnos a cambiar esos marcos. Seguimos con ellos empecinadamente e interpretamos los hechos a través de esos marcos valorativos. Y en ese punto es en el que quienes están utilizando las redes sociales para transmitir bulos, para transmitir mentiras, para entrar en el terreno de la posverdad, se están aprovechando claramente.
¿En qué sentido fundamentalmente están entrando esos bulos? Y ya voy a ir terminando. Creo que son los elementos que son fundamentales, son los siguientes. Por una parte, el encarnizamiento informativo que se está transmitiendo a través de los medios de comunicación hacen, como he dicho, que la gente no tenga un espacio de serenidad, que tenga una pausa, una oportunidad para pensar. Internet nos está haciendo estúpidos. Internet nos está haciendo estúpidos, como decía Carr. La gente estamos pendientes continuamente del teléfono móvil, del correo electrónico. Decía Carr, creo que con mucha razón y con mucho sentido, yo antes era capaz de leerme un libro entero, ahora soy incapaz de leerme un libro entero porque estoy todo el tiempo mariposeando, viendo a ver qué se me dice desde el correo, viendo a ver qué me contesta el otro. Estamos con esos flashes que nos están deshaciendo y desintegrando la vida. Y cuando llega un bulo o cuando llega una noticia falsa, que es lo mismo, nos encontramos con que somos incapaces de tratar de ver con pausa, con calma, qué es lo que se me está contando, qué puede haber de verdad, qué puede haber de falso, en qué medida a mí me interesa creerme la mentira que me están contando, porque le viene bien a mi marco valorativo y me encuentro confortable y me encuentro a gusto y no quiero cambiar de marco y ya estoy bien así, ¿y para qué tengo que hacer otra cosa? Tenemos que cambiar de forma de vida, tenemos que pasar de la aceleración continua a la pausa, a la serenidad, a la reflexión, en definitiva a la filosofía, que la pobre está perdiendo mucho precisamente con todos estos atoramientos que nos estamos llevando. Primera cuestión, el encarnizamiento informativo nos está llevando a una forma de vida acelerada que no nos permite discernir cuando estamos con bulos o con una historia que es una historia real. En segundo lugar, cuando se trata de eliminar un bulo, se desaconseja totalmente que se haga, porque cuando se trata de eliminar el bulo, entonces lo que ocurre es que se viraliza. Y todavía se le da muchísimo más pábulo y se le da muchísima más noticia al bulo. Y la gente aconseja, no intentes eliminarlo, no intentes borrarlo, porque entonces se le dará muchísima más resonancia y entonces irá mucho más lejos. En tercer lugar, que me parece que sigue siendo fundamental, las teorías de la desinformación, dicen los autores que trabajan estos temas, nos están llevando al cinismo, a dudar de todo, al fatalismo. Precisamente un mundo de bulos es un mundo en que no hay verdadera información. Cuando se toman decisiones no se está haciendo libremente, sí libremente desde un punto de vista subjetivo, pero no desde un punto de vista objetivo porque no tenemos una buena información. La gente está desinformada y esa desinformación está haciendo que cada vez más relativicemos todo, digamos que no merece la pena y al final los que están triunfando son justamente los que están transmitiendo esas mentiras y esas falsedades, porque estamos en una situación ya de fatalismo y de no tener ganas de luchar contra todo esto. Y por último, algo que me parece central. El tema de estos bulos y esta posverdad tiene difícil solución, mientras el corazón de los medios sociales, de las redes sociales, siga siendo acumular suscriptores. Las redes sociales lo que intentan no es encontrar la verdad. Las grandes plataformas no tienen por meta encontrar la verdad. El periodismo con nombres y apellidos sí, pero las grandes plataformas no tienen por meta encontrar la verdad. Lo que tienen por meta es conseguir cuantos más suscriptores mejor, porque esa es la forma de ganar económicamente, no solo desde el punto de vista del dinero, sino también desde el punto de vista del poder. Es una acumulación de poder lo que se está creando y aprovechando los Big Data y aprovechando todos nuestros datos, lo que están haciendo acumular ese poder y no les interesa la verdad ni les interesa la falsedad, sino que les interesa la acumulación de poder, con lo cual tenemos una mala solución y los usuarios estamos siendo explotados.
ante todo este cúmulo de fatalidades y desgracias y apocalipsis, que a mí me gustan bastante poco, la gran pregunta es la de Lenin: ¿qué hacer? Y efectivamente siempre hay algo que se puede hacer, y yo voy a decir unas cosas breves por acabar que me parece que son importantes. En primer lugar, hay que construir o hay que elaborar una constitución digital con derechos digitales. Se está en marcha no solamente constituciones democráticas, constituciones políticas, sino también una constitución digital en la que se trate de recoger los derechos digitales de las personas, el derecho a que no se entre en la propia intimidad, el derecho a que no se manipulen los datos, el derecho a que todos esos derechos pueden ser derechos de cuarta generación o derechos humanos aplicados al mundo digital. Hace unos pocos meses estuve en la Universidad de Deusto, donde presentamos un código de derechos digitales, precisamente para defender a las gentes en este mundo de esta digitalización y de todas estas informaciones. Una constitución digital con regulaciones y con derechos digitales defendidos para la población. Pero el derecho no basta y es necesario recurrir también a la política, y en el mundo de la política yo lo que propongo es potenciar la dimensión de una democracia comunicativa o deliberativa. No la dimensión agregativa, no la dimensión emotiva, sino la dimensión de una democracia comunicativa o de una democracia deliberativa. ¿Qué es la democracia deliberativa? Pues una democracia representativa que trata de dotarse de unas instituciones fuertes y que entiende que una sociedad, para seguir adelante, tiene que encontrar unos mínimos de justicia que toda la sociedad comparta. Escribí hace muchos años un libro que lleva por título Ética mínima y que, según dicen los cursis, es mi libro emblemático. ¿Qué quería decir lo de la ética mínima? Es necesario que las sociedades encuentren unos mínimos de justicia por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Una sociedad puede sentirse sociedad democrática cuando por lo menos ha descubierto cuáles son esos mínimos de justicia que quiere compartir. Y en ese sentido es en el que viene la famosa distinción entre mínimos y máximos. Los mínimos son de justicia y la justicia es muy exigente. No se puede bajar por debajo de esos mínimos sin deshumanizarse. Los máximos son proyectos de vida buena, que hay diversos proyectos de vida buena en sentido religioso, en sentido no religioso, pero los mínimos de justicia los tiene que compartir toda la sociedad. Y eso tiene que hacerlo deliberativamente, comunicativamente, vinculándose unos con otros, relacionándose unos con otros, y no solo agregativamente, mucho menos emotivamente, a través de la manipulación. Es necesaria la deliberación y el diálogo para detectar esos mínimos de justicia que tenemos que compartir. ¿Cuáles son esos mínimos de justicia? Se los adelanto ya. Los derechos humanos, por lo menos de primera y segunda generación. Porque si fallan o los de primera o los de segunda generación, entonces no estamos cumpliendo en absoluto con las exigencias de lo que tiene que ser una democracia liberal social, que es la democracia que realmente hoy en día podemos exigir. Hace falta el derecho, la Constitución digital, hace falta la construcción política democrática y hace falta una ética cívica. La ética siempre es fundamental para las sociedades. La ética va dirigida a los ciudadanos, a la formación de los ciudadanos. Y solamente si tenemos ciudadanos lúcidos, que tienen sentido de la justicia y tienen sentido de la compasión, será posible construir sociedades democráticas de gentes que no están dispuestas a admitir bulos, no están dispuestas a admitir mentiras, no están dispuestos a admitir esas patologías sociales entre las que cuenta la aporofobia, precisamente porque la lucidez es una fundamental virtud, esa que permite el discernimiento, que ustedes conocen también. Los ciudadanos no solo tienen que ser participativos, sino lúcidos. Hay que formar ciudadanos lúcidos, con capacidad de discernimiento, con capacidad de cambiar sus propios marcos cuando ven que es necesario porque los hechos están desmintiendo a marco, con sentido de la justicia,
pensando en el bien común y no solamente en el bien individual, que es en el que nos está llevando a todas las rosarios que tenemos de corrupciones que salen todos los días en los medios de comunicación, con sentido de la justicia y, por último, con sentido de la compasión. Sin ciudadanos compasivos no vamos a construir sociedades democráticas ni vamos a ser capaces de acabar con los bulos, las mentiras y la posverdad. Es necesaria la compasión. La compasión en la alegría, padecer con otros con sus alegrías y con sus triunfos. La compasión en el sufrimiento, ese padecer con el que sufre, pero no solo dándose cuenta de que efectivamente está sufriendo, sino comprometiéndose con él para sacarle de su sufrimiento. Y ahí es donde, por acabar, creo que las universidades tienen una misión inalienable. Es desde la educación, desde donde hay que formar a esos ciudadanos lúcidos, con sentido de la justicia y con sentido de la compasión. Las universidades tienen que formar para saber, tienen que formar para conocer, pero sobre todo tienen que formar para esa sabiduría práctica que consiste en ser capaces de justicia, de compasión y de gratuidad. Por eso quiero acabar con unas palabras del final de Aporofobia, el rechazo al pobre, en el que decía: una educación a la altura del siglo XXI tiene por tarea formar personas de su tiempo, de su lugar concreto y abiertas al mundo, sensibles a los grandes desafíos entre los que hoy cuentan el sufrimiento de quienes buscan asilo y refugio, el drama de la pobreza extrema, el hambre y la indefensión de los vulnerables, la injusticia de las desigualdades, los millones de muertes prematuras y de enfermedades sin atención. Educar para nuestro siglo XXI exige formar ciudadanos compasivos, capaces de asumir la perspectiva de los que sufren, pero sobre todo de comprometerse con ellos. Esa es la forma de acabar con los bulos, con la mentira, con la posverdad y con las patologías sociales. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Adela Cortina por su disertación, que sin lugar a dudas nos deja con reflexiones profundas. Contamos esta noche con la participación de la marimba de la Universidad Rafael Landívar, adscrita al Departamento de Crearte. Actualmente está integrada por 8 estudiantes de diversas facultades a cargo del maestro Gervasio García, quien cuenta con una larga trayectoria en el ámbito marimbístico. Interpretarán Luna de Xelajú del maestro Paco Pérez, Ferrocarril de los Altos del maestro Domingo Betancourt y Chichicastenango también del maestro Paco Pérez. Lo recibimos con un caluroso aplauso.
Agradecemos la brillante participación de la marimba de la Universidad Rafael Landívar. Ahora con ustedes unas palabras del padre Marco Tulio Martínez, rector de esta casa de estudios. Tengan todos muy buenas noches. Estimada doctora Adela Cortina, muchísimas gracias por la profunda reflexión, por la alta calidad intelectual de su presentación y por la pertinencia que tiene para nuestros tiempos. Creo que el momento político que nosotros vivimos, estas palabras nunca fueron más acertadas en el sentido que tocan nuestra historia y nuestra sociedad. Hoy en este contexto, como dijo la doctora, de la era digital y de la comunicación cada vez más veloz por el Internet, nos encontramos con una ingente
y variada mezcla de datos. Y es muy difícil discernir entre la noticia auténtica y lo que es desinformación y lamentablemente difamación. Y muchas veces, como bien dijo la doctora, la primera víctima es la misma verdad. Asistimos nosotros hoy al fenómeno de las falsas noticias, las fake news. Pero como sacerdote debo decirles, y así como dice ella que los bulos son muy antiguos, yo diría que la serpiente del Génesis fue la primera artífice de las fake news. O sea, esto está desde hace mucho tiempo. Claro, eran otros vehículos, era una manzana, no el internet, pero ya había fake news. El drama de la desinformación es siempre desacreditar al otro, presentarlo como enemigo hasta llegar a la demonización que siempre va a favorecer el conflicto. Por tanto, nosotros como universidad, nuestra tarea y misión fundamental ha de ser la de buscar siempre la verdad. Y buscar la verdad en contra de la falsedad. Y tender puentes, poniendo la razón al servicio de la realidad. En este contexto, quiero declarar inaugurado el año académico 2019 de la Universidad Rafael Landívar. Buenas noches a todos. Les patentizamos nuestra gratitud por su presencia a este acto, así como a quienes nos acompañaron desde los campos y sedes. Con ello ha quedado oficialmente inaugurado por el rector el año académico 2019 y en nombre del Consejo Directivo les invitamos a una recepción servida en su honor en la Cafetería Central. Muchas gracias y muy buena noche.